Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol, estamos en Caracol Radio y por supuesto el foco en la COP30, la COP de Belém do Pará en Brasil. Y qué bueno que vuelve la COP al origen, a Brasil, pero esta vez en el corazón de la selva amazónica que compartimos con 9 estados en nuestro continente. Y para hablar de esta COP30, pues tenemos un invitado bien interesante que sin duda es el referente en el Congreso colombiano de los temas relacionados con el medio ambiente, con la conservación, el bioma amazónico. Es el doctor Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara. Bienvenido a su casa, a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Doctor Lozada, ¿cómo va todo? Fidel, un saludo muy especial para usted, para toda la audiencia de Planeta Caracol, que siempre es el programa que le abre las puertas al conocimiento de los temas ambientales, del problema posiblemente más grave que vive la humanidad hoy, sin duda, que es esta crisis climática. Y justamente tenemos, Fidel, la conferencia de las partes en Belém do Pará, así que este va a ser uno de los temas centrales del próximo mes, sin duda alguna. Total. Y ya se han dado unos primeros pasos. La COP30 pues está prevista de mañana lunes 10 hasta el 21 de noviembre, pero ya ha habido reuniones de jefes de Estado. Por ejemplo, Brasil y la ONU lanzaron un llamamiento a no abandonar la lucha por el clima para albergar esperanzas de preservar la vida humana en el planeta en condiciones aptas, digámoslo. Es un reto tremendo el que se plantea en Belém. Doctor Juan Carlos Lozada, en el entendido que ya tuvimos la COP de París, que se firmaron unos acuerdos, que definitivamente como que no logramos controlar el aumento de la temperatura del planeta, que parece va a ser de 2,5. En fin, es un reto que tenemos como humanidad. Así es, y creo que ese llamado que le hace tanto las Naciones Unidas como Brasil al mundo en términos de no abandonar la lucha climática es un llamado muy concreto al país que más emisiones de gases a efecto invernadero ha efectuado en los últimos 150 años y que no está presente en la COP justamente porque ha decidido abandonar el Acuerdo de París, que es el gobierno norteamericano de Donald Trump. Es evidente que una COP sin los Estados Unidos, unos acuerdos climáticos sin los Estados Unidos, una nueva NDC, es decir, los National Determined, los objetivos determinados nacionales, por decirlo en español mejor, sí. Sin los Estados Unidos no tiene ningún sentido, Fidel. Es una COP a la que le falta una pata. Llegar a acuerdos internacionales de financiación climática, de acción climática, de medición climática, de adaptación climática, de financiación de pérdidas y daños. Es decir, todo lo que nosotros esperamos de esta COP queda a medio camino si no está el mayor contribuyente histórico a la contaminación del planeta, a la emisión de gases de efecto invernadero, que son los Estados Unidos. Así que me pareció que el mensaje de Lula y el mensaje de Naciones Unidas es directamente dirigido a Donald Trump. Claro, estamos hablando de Estados Unidos y China, los máximos emisores de gases de efecto invernadero en el planeta. Pero como tal, se tiene una representación interesantísima allí en Belém do Pará. Vuelve la COP a Brasil, doctor Juan Carlos Lozada, y al mismo tiempo unos indicadores tras 10 años del Acuerdo de París, ¿no? Hemos hecho bien la tarea. ¿Qué lectura tiene a propósito de esos acuerdos? En el entendido, claro está, que China y Estados Unidos pues hacen caso omiso de los mismos. Pues Fidel, hay que decir, como usted bien lo recalca, que esta COP vuelve a sus orígenes porque justamente fue Brasil la casa de la cumbre de la Tierra, del Río +20 en el año de 1992, que fue evidentemente un hito a nivel internacional, y fue justamente allí donde nacieron las conferencias de las partes, a través de los convenios de Río, donde nació la conferencia de las partes de clima, donde se abrió el Tratado de Biodiversidad y por supuesto también el de desertificación.
Así que se cumple desde el año 92 hasta acá, pues un ciclo, si se quiere, que se abre y se cierra en Brasil, pero además se cumple también los 10 años del Acuerdo de París, así que esta COP es una COP de hacer balances de cómo hemos implementado el Acuerdo de París, de cuál ha sido el nivel de ejecución de las NDCs, de los objetivos, digamos, determinados por cada país para contribuir a mitigar la crisis climática. Por supuesto que esos balances no van a ser buenos, hay que decirlo, y es el momento de plantear nuevas metas climáticas por parte de los estados, justamente para hacerle frente a una crisis climática que hoy en día de ninguna manera es ya una cosa del futuro, es una cosa del presente. El año pasado el clima llegó a 1.5 grados en el aumento de la temperatura desde la época preindustrial. Este año seguramente también vamos a estar sobre el 1.5 grados en ese aumento de la temperatura, lo que quiere decir que es una temperatura que empieza a estabilizarse y que seguirá creciendo si no tomamos las medidas que corresponden. Y lo que hay que decir es que estos planes presentados por los países, que es lo que les corresponde, decir cómo van a recortar la emisión de gases de efecto invernadero, representa apenas una sexta parte de la reducción de emisiones que necesitamos justamente para no seguir cruzando este umbral de los 1.5 grados. Así que el panorama no es muy alentador, mucho menos cuando los Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, mucho menos cuando China dice que no cumplirá las metas climáticas trazadas para el año 2030, sino que ellos las aplicarán para el año 2050 o 60. Sí. Son los dos principales emisores de gases de efecto invernadero. Luego está la Unión Europea, Rusia e India. Rusia e India también dicen que no van a llegar a sus metas climáticas. Europa no va a llegar a sus metas climáticas, pero al menos tiene la voluntad y ha tomado, si se quiere, acciones concretas, y es Europa quien a través de la cooperación internacional más recursos pone, por ejemplo, para la conservación de los bosques del planeta. Pero mientras China, India, Rusia y Estados Unidos no le apuesten a la mitigación del cambio climático, realmente creo que este tema no tiene reversa. Claro. Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara. Se va a desplazar a Belén do Pará el próximo miércoles. Estamos hablando justamente de lo que nos plantea esta COP30. Una COP30 en la que claramente lo que usted acaba de comentarnos, doctor Lozada, pues es un panorama complejo y se ratifica con lo que dijo ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Dijo literal y claramente, hemos fracasado en el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Y sumado a ello, Luis Ignacio Lula da Silva, el anfitrión, el presidente de Brasil, citó un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que estima que el planeta camina para un aumento de temperatura de 2,5 grados de cara al 2100. Ojo, es un panorama súper fregado. Mencionaba el doctor Lozada a Europa y el Parlamento Europeo pues se han fijado unas metas, la descarbonización de sus economías, a 2030 ya no comprar más carbón y una cantidad de acciones que corresponden pues justamente a buscar mitigar el calentamiento global. ¿Qué papel estamos jugando nosotros, doctor Juan Carlos Lozada? Colombia, la región amazónica. Yo digo que quienes compartimos la Amazonía de los 9 estados deberíamos actuar como una causa común, allí cero fronteras. Pero ¿qué papel estamos jugando hoy por hoy en esta COP30 que es definitiva y es de balances también? Pues querido Fidel, digamos el balance global es como usted lo plantea en las palabras del secretario general y del presidente de Brasil. Es un fracaso gigantesco de la humanidad que hoy ya no podamos mitigar el aumento de la temperatura a 1.5, sino que ya entramos en el segundo panorama que es un aumento por encima de los 2 grados. Y si seguimos como vamos, posiblemente, querido Fidel, 2.5 grados vamos a llegar mucho antes de lo esperado, así como llegamos al 1.5 antes de lo esperado. Y entonces el panorama, si continuamos de esta manera, puede llegar a 3 grados en el aumento de la temperatura, lo que ya sería básicamente una catástrofe global que generaría
desplazamientos climáticos en todas partes del mundo, hambrunas, sequías, eventos climáticos extremos como los que nos ha tocado ver últimamente, pero multiplicados por 3. Es decir, un panorama muy complicado. Y por supuesto que el rol de países como el nuestro, que tenemos una altísima tasa de biodiversidad, que todavía conservamos el bosque más importante del planeta en pie, que sin duda alguna es la Amazonía. Tenemos una responsabilidad gigantesca, pero no podemos asumir esa responsabilidad solos. El mundo tiene que ayudarle a los países amazónicos a conservar ese bosque. Ahí prima la corresponsabilidad de los países que han generado esta crisis con aquellos países que tenemos, si se quiere, la mayor posibilidad de mitigar ese daño conservando nuestros ecosistemas. Si los países del norte quieren que la Amazonía siga viva, pues van a tener que invertir en ella, van a tener que invertir en su desarrollo, van a tener que invertir en el desarrollo de sus poblaciones para que esas poblaciones puedan seguir conservando. De otra manera, si no hay financiación para la Amazonía, pues la Amazonía va a perecer. Estamos muy cerquita de eso que han llamado el tipping point o el punto de no retorno amazónico. Correcto. Se dice que una vez lleguemos a una deforestación del 25% de la Amazonía, esta empezará a caer como un castillo de naipes. Hoy ya hemos destruido casi el 19% del bosque amazónico, lo que quiere decir que estamos ya realmente muy cerca a este momento dramático de un punto de no retorno. Estamos tumbando en Colombia casi 55 canchas de fútbol al día en la Amazonía colombiana, y eso es bajito al lado de lo que está sucediendo en Brasil. Entonces uno oye a Lula da Silva hablar y denunciar lo que está pasando, digamos, en términos climáticos a nivel global, pero recordemos que hace apenas 2 semanas el IBAMA, que es quien entrega las licencias ambientales en Brasil, otorgó licencias ambientales en 19 nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía, lo cual es una tragedia para la Amazonía brasilera y para la Amazonía en general. Entonces uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace, y me parece que el presidente Lula no lo es. Sí, escuchaba también a Boric, al mandatario chileno, y en parte pues hizo una descripción muy básica, pero que para el entendimiento global de lo que se está discutiendo en la COP30 es muy importante. El cambio climático, que es una realidad que lo sentimos en la piel, que lo sentimos en la seguridad alimentaria, en el derecho al agua, el derecho a la vida, a los bosques, a los servicios ecosistémicos. Dijo Boris, poco más, poco menos, que el cambio climático es el resultado de las mismas dinámicas que a lo largo de siglos fracturaron nuestras sociedades, doctor Lozada y oyentes. Fracturada esta sociedad entre ricos, muy ricos, y pobres. Y han dividido al mundo entre países desarrollados, los del norte, muy ricos, industrializados, y los llamados pobres o emergentes o en vía de desarrollo, o sea, nosotros. Pero aquí estamos hablando de humanidad. Con el calentamiento global, con más altas temperaturas, pues también los procesos productivos se les van a complicar. Aquí, ¿cómo lograr tejer una narrativa que convoque y que vincule, que sea vinculante, como dicen las sentencias de la Corte, y sin o con la presencia de Estados Unidos y China? Ya el punto de no retorno lo tenemos a la vuelta de la esquina, doctor Lozada. Así es, realmente decir que el punto de no retorno está lejos ya no es cierto. Pues, repito, Fidel, que el año pasado ya llegamos al 1.5 grados, este año muy seguramente va a volver a ser el año más caliente de la historia del planeta desde que tenemos récords. Por supuesto que esta ya es la realidad del planeta, y por eso en las últimas conferencias de las partes ya casi no se discute nada sobre mitigación del cambio climático, es decir, cómo frenarlo. Ahora lo que se discute es cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. Y fíjese que ya en las últimas COP ni siquiera el tema es cómo nos adaptamos, sino quién va a pagar por los daños. Eso que en inglés llaman los loss and damages, las pérdidas y los daños. Es decir, hay unos daños que están asociados al cambio climático y unas pérdidas económicas que estarán asociadas al cambio climático. Y entonces, ¿quién va a pagar si no somos los países pobres quienes hemos generado esta crisis
sino son justamente los países ricos. Entonces nosotros tenemos que ver cómo los eventos climáticos extremos destruyen nuestras ciudades, erosionan nuestras costas, destruyen nuestros bosques, acaban con los arrecifes coralinos en los mares y demás. Y nosotros nos tenemos, por decirlo coloquialmente, Fidel, que aguantar esta crisis, que no la generamos nosotros y que quienes sí la están generando están en mejores condiciones de adaptarse a esta crisis que nosotros. Por eso la exigencia, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de pérdidas y daños, desde el punto de vista de adaptación y por supuesto desde el punto de vista de la mitigación, le corresponde al norte global y a los países que generaron esta crisis responderle al resto del mundo por la crisis que generaron, y eso se hace con dinero, Fidel. Eso no se hace de ninguna otra manera. La financiación climática, como ha funcionado hasta hoy, es una vergüenza, porque la financiación climática no se hace sino a través de préstamos. Es decir, los mecanismos internacionales creados en el Acuerdo de París para la financiación de la mitigación y la adaptación se hace a través de préstamos, lo que quiere decir que somos los países del sur global, los países que no contribuimos, los que terminamos pagando por la adaptación y la mitigación en el planeta, y en cambio los países ricos no ponen un solo peso. Esa lógica tiene que cambiar de manera inmediata si es que queremos salvar a la humanidad, como usted bien lo plantea. Y me llamó la atención lo que dijo el director del Instituto para la Investigación del Clima de Potsdam, Johan Rockström. Él afirmó que quizás puede que entre 50 y 70 años de aquí para adelante de esfuerzos para controlar las emisiones, para adaptarnos, para hacer la transición a energías limpias, la descarbonización de las economías. Dice que entre 50 y 70 años pueden pasar antes de que logremos, imagínate, logremos reducir el umbral del 1.5 grados de temperatura. Estamos hablando de una posición jaque mate, una posición re compleja para la humanidad. Y quisiera, doctor Lozada, la agenda, el trabajo que van a desplegar allí, sé que va a estar muy activo, y creo que acá a través de Caracol Radio y de Planeta Caracol estaremos muy al tanto de lo que ocurra, porque a mí me parece que Colombia y la región deben tomar este liderazgo y generar esos compromisos a aquellos que son negacionistas y que creen que el oro o el petróleo valen más que el agua. Háblanos de la agenda, doctor Lozada. Pues Fidel, nosotros vamos a ir a la COP con un objetivo muy claro, un objetivo en el que hemos trabajado en los últimos 2 años, que yo he planteado como discusión en el Congreso de la República y que he logrado convencer a otros compañeros míos de diferentes congresos de la región, y es que tenemos que plantear una Amazonía libre de combustibles fósiles. Si no hacemos eso, si no somos capaces de frenar la expansión de los hidrocarburos en nuestra Amazonía, vamos a estar poniendo a la Amazonía en un sitio mucho peor que el que tiene hoy, que ya está asediada por la minería del oro, asediada por la deforestación para el acaparamiento de tierras, asediada por los cultivos ilícitos, asediada por la minería ilegal, asediada por los asesinatos de líderes indígenas ambientales, asediada por un número de vejámenes enormes al cual solamente le estaríamos sumando uno más si permitimos la exploración y explotación de hidrocarburos. Nosotros llevamos 2 años recorriendo los diferentes congresos de América Latina, tanto el de Brasil como el de Perú, como el de Ecuador, como el de Bolivia, como el de Colombia, justamente en un movimiento amazónico de congresistas planteando la necesidad de una salida inmediata de las energías fósiles en la Amazonía, y creo que alrededor de esa idea es que deberían unirse los países amazónicos, los países de la OTCA. Realmente lo que está en las manos de países como los nuestros es mantener la selva con vida. Fíjense que Colombia emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero, 0.6. El 60% de ellos proviene, si se quiere, de las actividades agropecuarias. Es decir, nosotros somos uno de los países que menos contribuye a la crisis climática, pero tenemos el enorme deber, la enorme tarea, si se quiere, ética, de mantener el bosque en pie más importante del planeta con vida. El día que la Amazonía caiga, ya no habrá esperanza de poder reducir el aumento de la temperatura global, y por lo tanto lo que se nos viene, querido Fidel, realmente es una cosa apocalíptica. Así a veces este mundo loco no nos deje ver
el problema real que tenemos, que es la crisis climática, porque tenemos muchos problemas económicos, porque tenemos tensiones geopolíticas, porque hay guerras innombrables en el mundo entero, pero no podemos perder de vista que la crisis climática es, si se quiere, el reto más importante que tiene la humanidad y que tiene que empezar por la acción de cada ser humano, pero también por la responsabilidad de los estados de conservar la naturaleza lo mejor que podamos de aquí a la siguiente centuria, que le podamos entregar esto a las nuevas generaciones. Sin duda, esa sería y debe ser la gran conclusión. Una Amazonía libre de combustibles fósiles, una descarbonización, que haya justicia en ese proceso de transición con las comunidades y que aprendamos la lección que nos ha dado el planeta, que nos está dando el planeta. O lo conservamos, lo restauramos o chao todos. Y el planeta se reinventará seguramente, me dijo un glaciólogo francés hace mucho tiempo. Aquí la humanidad está de paso, el planeta se reinventa con las temperaturas, con las características XY. Este es un reto de humanidad. Pues doctor Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara, le deseamos un excelente desplazamiento allí a Belém do Pará, en Brasil, a la participación en la COP30 y reitero, hay que consolidarlo. Amazonía libre de combustibles fósiles. Gracias por su tiempo, doctor Juan Carlos Lozada. Fidel, a usted, a Planeta Caracol, como siempre, que es, si se quiere, la emisora del planeta. Yo les agradezco enormemente la invitación y nos vemos en una próxima ocasión. Y los tendremos al tanto de todo lo que pasa en la COP30 en Belém do Pará. Muchas gracias, Fidel. Haces parte de Planeta Caracol.